This meeting is being recorded. Hag Sameach y Shana Tová, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Actualmente trabajo en la Universidad de Orléans, en Francia, y mi investigación está financiada por el Instituto de Estudios Avanzados, Le Studium. Hoy nos reunimos para conversar. Les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos. Hoy nos reunimos para conversar junto a Leonardo Senkman acerca de su trabajo César Tiempo, los arrabales de un judío errante, publicado el año pasado por Leviatán en Buenos Aires. Nos acompaña en la tarea, en el rol de interlocutor y presentador, el investigador y escritor Saúl Sosnovsky. Simanía, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación, que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores curiosos, si consideran que, por dar algunos ejemplos, es necesario leer juntos la poesía de Gloria Gervitz, las traducciones de Carlos Moisés Grunberg o el Cantar de los Cantares, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a una obra de nuestro interés. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales de LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos sin embargo abiertos a la posibilidad de integrar en Simanía otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Voy a aprovechar para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 30 de noviembre en torno al trabajo titulado De Auschwitz a Argentina, representaciones del nazismo en literatura y cine de 2000 a 2020, de la autora Sabine Schlickers. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes de hoy. Leonardo Senkman se doctoró en la Universidad de Buenos Aires, hoy en día es investigador asociado del Instituto Harry Truman y del Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su investigación abarca temas como el de la inmigración, los refugiados y exiliados a y desde Argentina, el antisemitismo en América Latina, la representación de lo judío en la literatura argentina, la violación de derechos humanos y la historia cultural en torno a escritoras y escritores judeo-latinoamericanos. Ha publicado más de un centenar de artículos y cerca de 30 libros, ya sea como autor, coautor o editor. Su último libro, Conspiration Theories in Latin American History, Lurking in the Shadows, fue copublicado junto a Luis Roniger. Es el autor de la obra que nos reúne hoy en torno a la figura de Israel Zeitlin, conocido por su seudónimo César Tiempo. Y su último libro, que me acabo de enterar, que acaba de salir hace 2 meses, es una coautoría entre Luis Roniger, Leo Senkman, Saúl Sosnovsky y Mario Schneider, y el título Exilio, Diáspora y Retorno, Transformaciones e Impactos Culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, publicado este año por Eudeva. Nuestro segundo invitado, Saúl Sosnovsky, es profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Maryland, College Park. Fue el director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos en la misma universidad, fundador y editor de la revista de literatura Hispamérica, que el año pasado celebró su 50 aniversario y acaba de sacar su número 152. Es autor de decenas de artículos y de una variedad de libros, entre ellos Julio Cortázar, Una búsqueda mítica, Borges y la Cábala, La búsqueda del verbo, La orilla inminente, escritores judíos argentinos, Fascismo y nazismo en las letras argentinas, junto a Leonardo Senkman, y Cartografía de las letras hispanoamericanas, Tejidos de la memoria. Además ha editado o coeditado 17 volúmenes. Entre sus publicaciones recientes
como escritor y poeta se encuentran la obra de poesía Rugido que toda palabra encubre, y las obras de ficción Decir Berlín, Decir Buenos Aires en 2020, y El país que ahora llamaban suyo en 2021, ambas publicadas en Buenos Aires por Ediciones Paradiso. Respecto a nuestra presentación de hoy, del libro César Tiempo, Los arrabales de un judío errante. El libro presenta la figura, el quehacer y la obra literaria del autor Israel Zeitlin, y la amplitud de su mirada permite abarcar una diversidad de temas judeoargentinos, comenzando con la cuestión de la identidad judía, la práctica del heterónimo y el pseudónimo, el discurso antifascista judío en el marco del antifascismo argentino y occidental, así como el rol del antifascista judío en la relación a la Guerra Civil Española, tema sobre el que muy recientemente hemos compartido volumen. Leonardo Senkman también examina el rol de César Tiempo en la Academia del Lunfardo y en la identidad criolla, su labor como dramaturgo, periodista y poeta. Tras esta breve introducción, le voy a ceder la palabra a Saúl Sosnovsky, que va a comenzar con su presentación. Adelante. Muchas gracias, Cintia. Y enhorabuena, Leo, y enhorabuena, Cintia, por la más reciente publicación. A mí siempre me gusta decir, en vez de el último libro, decir el libro más reciente, porque siempre podemos apostar al que vendrá. Y en el caso de ustedes dos, eso es todavía más notorio. Quiero empezar con dos citas. Obviamente de César Tiempo. Una es: yo nací en Dniepropetrovsk, no me importan los desaires con que me trata la suerte, argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. Esa es una, que por supuesto Leo cita. Y la otra es: desciendo de profetas, de meturguemanes, vayan al diccionario, dice César Tiempo, y de cuenteniques, soy judío por todos los costados sensibles de mi ser y no pienso desertar de mi judeidad. En cuanto a mi condición de porteño, te cuento que está amasado en el barro de la calle y de la noche. No se ven ni se viven ciertas cosas si no se llevan dentro, decía mi hermano sideral Julián Centella, y yo llevo adentro, junto al Aleph Beis, los compases de un tango. Las dos citas provienen de tu libro, Leo, y quisiera saber qué entendés vos por la judeidad de este hombre, de César Tiempo. ¿De qué está hablando? Bueno, antes que nada quiero agradecer a Cintia que me haya invitado a presentar este libro. Sí, como recién ha sido citado, traje un libro para que todos lo vean. Es un libro nuevo que sacó Cintia, al cual tuve el honor de colaborar, Jewish Imaginaries of the Spanish Civil War, que es un libro en inglés con trabajos de diferente gente. No vamos ahora a hablar de este libro, pero sí vamos a felicitar también a Cintia. Y también quiero decir de que el amigo y compañero y hermano Saúl forma parte de una familia, de una mishpuje con la cual nos sentimos durante décadas no solamente hermanados, sino laburamos y trabajamos juntos en diferentes proyectos y seguimos trabajando, por cierto, Saúl. Así que gracias que hayas vos aceptado participar. También Saúl sacó un libro, una novela, no hace mucho tiempo, acaba de ser citada por Cintia, El país que ahora llamamos suyo. Este es un agradecimiento a ambos, porque me parece que lo que estamos hoy compartiendo no es simplemente un libro sobre César Tiempo, sino una reflexión que me pareció muy bien que hayas empezado, Saúl, condensando esa reflexión o esa indagación, como llamamos nosotros, con estas dos citas. Una donde hablamos del inmigrante que nació en Ucrania, en las mismas ciudades que ahora se están bombardeando, ¿no es cierto?, los rusos en Ucrania,
y en el cual para él fue muy importante, no solamente porque nació allá, sino porque él fue un hombre que ha traído la cultura, fue uno de los tantos intelectuales argentinos que han trabajado la cultura en literatura rusa, sobre todo en Claridad y en Boedo, ¿no? Que son los dos ámbitos muy importantes de César Tiempo. Pero al mismo tiempo querer afirmar de que él es un argentino hasta la muerte, tiene que ver con una manera de entender que César Tiempo entendía la nacionalidad, la nación. Y acá a mí me parece un tema que enseguida lo voy a relacionar con la segunda cita tuya, Saúl, que me parece importante. Un escritor inmigrante judío que se asumió como judío, como dijo, como decía él, soy descendiente me siento descendiente de profetas y de beturgamanes, ¿no es cierto? Le interesaba un aspecto de la nación, no el aspecto étnico nacionalista, sino el aspecto cívico, formar parte, ser parte como ciudadano judío de la Argentina. Y esta primera expresión, que yo creo que lo condensa y además supera la mera, digamos así, identidad judío-argentina, como luego se llamó, se prolonga en esta última cita que tú has hablado y que quiero decir de dónde salió. Esto lo hizo ya muy poco antes de morir, en 1978. Sergio Leonardo, otro escritor judío argentino, fue el que lo entrevistó para un periódico judío argentino que César Tiempo también gustaba, que se llamaba, pues ya no sale más, Nueva Presencia. Y acá sí quiero, digamos, entrar un poco yo diría, profundizar esta segunda cita. Esta segunda cita tiene, como ustedes vieron, dos partes. Una que se asume a sí mismo como judío y descendiente de profetas y de traductores, ¿no? La idea de traducción es la de intermediación, que es el tema fundamental para mí de este libro. César Tiempo como intermediador cultural e intelectual entre culturas, entre lenguas. Era un hombre multilingüe. Y en ese sentido me parece muy bien que vamos a hablar de él en un espacio multilingüe, como dijo muy bien recién Cintia, que le ocupa a este espacio que ella dirige, o que ella coordina. Pero además hay algo muy importante en esa intermediación. Él es intermediario de una gran cultura europea, vamos a llamar una cultura, una cultura elevada, una cultura que quiere dialogar con la cultura popular. Y este es el otro punto, me parece, Saúl, fundamental. Yo no conozco escritores judíos latinoamericanos y he tratado de hacer una especie de, digamos, de rastreo o listado, donde al mismo tiempo quieren aparecer como gente del pueblo, y de eso hay muchísimos judíos que quisieron, digamos así, mestizarse con el pueblo, pero que no quisieron aparecer como judíos en los espacios culturales, sobre todo en las esferas públicas. ¿En quiénes estás pensando? Bueno, estoy hablando ahí de una persona que él mismo lo cita y que formó parte junto con él de la Academia Porteña del Lunfardo, ¿cierto? Benarós, ¿no? Así es. John Benarós. Yo le dedico todo un capítulo a este tema porque quiero justamente contrarrestar el deseo tremendo de John Benarós, hijo de inmigrantes marroquíes que llegaron primero a San Luis y después giraron por varias provincias de Argentina hasta llegar finalmente a Buenos Aires. Él quiere ser realmente un porteñazo en el sentido de querer invisibilizar los rasgos judíos de su poesía y de sus romances. Un gran poeta. Yo creo que... Y que hizo un libro sobre educación democrática, ¿no? Exactamente, para el peronismo, sí. Y esta es otra diferencia.
mientras César Tiempo no se afilió al Partido Peronista, por más que colaboró y dirigió y fue elegido director del suplemento cultural de la prensa expropiada por la CGT peronista, León Benarós era un hombre, digamos, totalmente comprometido. No lo digo como crítica, lo digo para señalar la diferencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta segunda vamos a decir así, cita que vos trajiste, Saúl, me gusta mucho y te agradezco que lo hayas traído, porque también condensa el otro núcleo temático, yo diría también ideológico de César Tiempo. Él quería hablarle a gente como Julián Centella. Julián Centella era el gran tanguero y también el payador, un italiano que se hace argentino, como se hace exactamente César Tiempo, y que en ese intercambio o en esa dinámica de intermediación del cual yo les hablaba, hay una parte del libro que a mí me interesó mucho profundizar, en el cual César Tiempo contaba que cuando se acercó a los sectores así lunfardos y a los sectores populares de Boedo, como Centella, él leía textos de filosofía y de literatura, le leyó a Sartre, al Sartre de las palabras, de Jean-Paul Sartre. Él cuenta que se lo leía a este hombre, y este hombre le gustaba a Centella. Es solo esto de que un César Tiempo confiesa de que le hablaba de la literatura de un existencialista como Sartre, a un payador canyengue como Julián Centella, el gran poeta lunfardo, ¿cierto? Me pareció que ahí está el César Tiempo verdadero y completo. El hombre que al mismo tiempo escribe el famoso ciclo del sábado, y que entra a la poesía judía argentina desde el principio con el tema del sábado, con el tema sabático y con la judería en el sentido de la calle Corrientes y de Villa Crespo. Y al mismo tiempo es el hombre que busca en Villa Crespo, ¿no es cierto?, compartir las tertulias que él llamaba peñas literarias, no tertulia como nosotros llamamos, ni salón de lectura como Cintia llama a este espacio, sino las peñas literarias, por ejemplo, con Manuel Gleiser, la librería de Manuel Gleiser en el barrio típico de Villa Crespo, pero también en los bares donde se encontraba con Centella, pero también se encontraba con Leopoldo de Marichal. Y va a decir, esta interacción entre cultura popular y cultura nacional, entre cultura europea y cultura judía, me pareció a mí que es un tema que no encontré ningún caso de ningún escritor latinoamericano judío, de inmigrantes, ¿cierto? En la época de los inmigrantes. Quise pensar si algunos de otros países latinoamericanos, y me tiré delante un poco de pensar de que en Brasil, el pintor, que ustedes lo conocen, Lázaro, ¿no? Que fue muy aceptado por el movimiento modernista, muy amigo de Mario Andrade, ¿no? Pero él vivió mucho tiempo en Alemania y en Francia. Y él no era un escritor, pero no importa. Él era un pintor que amaba Brasil. Pero yo no sentí que se puede comparar a César Tiempo con alguien como Lasser, ¿no es cierto? Y me lo he dicho al revés. No creo que un Lasser se pueda comparar con César Tiempo. Y esto me pareció a mí muy, pero muy importante. La palabra meturguemanes, Sí. justamente elige eso en lugar de utilizar una palabra bien conocida en el yiddish, ¿no? Está haciendo una triple
como un salto triple de culturas allí. ¿No te parece? ¿A qué te referías a la triple, digamos, el salto triple? ¿A quién lo llamas? A ver, Me refiero al hecho de que pudo haber dicho traductores, no lo dijo. No, por supuesto. Podía haber dicho, aquí tenemos a Michal Gai, que es una de las mejores especialistas en Yiddish, nos podría decir cómo se dice. Y que también acaba de sacar un libro en Yiddish, que Sí. también te merece nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Yo creo que a Leo hay que agregarle entre sus talentos el ser publicista y además una persona que conecta mundos. Así que, bueno, podría haber dicho algo así como Ibertaichon o algo por el estilo, supongo, ¿no? Pero no, dice Meturgemán, como si fuera justamente retomando la palabra que vos utilizaste antes, como un mediador, como una persona que está acercando culturas. Sí. Y sin embargo, hay una que subraya por sobre todas, y es la de ser porteño, ¿no? Como si fuera que eso es lo más importante para él. Y lo demás son agregados. Y no lo digo con ánimo de crítica, simplemente tratando de interpretar la manera en que él se está ubicando. Y que quizá es eso lo que también lo va a llevar al peronismo, que es uno de los temas que sí me gustaría que tratemos. Por supuesto, por supuesto. Es decir, ¿qué tiene que ver este tipo con el peronismo? En momentos en que el peronismo, bueno, como siempre, era bastante cuestionado por una línea filofascista, ¿no? Y sabiendo, porque debía saber cuál fue el papel de Perón durante la Segunda Guerra y demás, y sin embargo se pasa de lado, no de lado, sino que lo pasa por alto para asumir la versión más popular del peronismo, que es el acercamiento al, entre comillas, pueblo, ¿no? Bueno, vamos por partes, porque este es un tema, digamos, ambos temas, el vínculo de César Tiempo con la cultura popular y en el sentido con el grupo de Boyd y con la izquierda. Esa es una cosa, no es lo mismo que estar con el peronismo. Pero te digo, pero esto es un núcleo fundamental que a mí me atrajo para investigar a César Tiempo. Y el otro tema, es la atracción que él tenía con ciertos escritores nacionalistas, algunos de ellos he mencionado yo, Leopoldo Marechal, por ejemplo. Claro. Pero también otros escritores nacionalistas que después que han dejado de lado, digamos, la contundencia inclusive antisemita, y me refiero a su amigo, admirado y admirador, Leopoldo Marechal, Leonardo Castellani. A mí que le dediqué bastante también, porque encontré mucho material y eso debo decirlo de entrada. Ese libro no hubiera podido ser escrito si yo no hubiera trabajado 3 o 4 años en los papeles de César Tiempo, que están muy bien ordenados y muy bien depositados en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. Allá hay cartas y materiales personales que no han sido trabajados y que a mí me sirvieron mucho para entender algunas de estas, vamos a decir así, contradicciones. Yo las llamaría, Saúl, contradicciones. La contradicción de un judío que en todo momento mostró que él es un judío que ejerce y no un judío invisible. Y por otro lado, la atracción que tenía por sentirse un argentino y formar parte de la cultura nacional argentina. Esto me pareció a mí un tema que no ha sido suficientemente trabajado. Ha sido trabajado, por ejemplo, el hecho de que él era un hombre muy pluralista, invitaba a gente de diferentes ideologías en el suplemento cultural de la prensa. Algunos bastante sorprendentes, ¿no? Por ejemplo. Übersetzer, Verteicher y Dolmetscher a la Nastro. Dolmetscher para mí es un poco germanismo, es un poco Deutschmerisch Dolmetscher, pero... Okay. Eso para otro encuentro sobre el Yiddish, pero sabía que iba a aparecer, así que gracias. Es que retomo lo de Leo.
Algunas de las personas que invitó, ¿no? Conociendo el pedigrí de esta gente, no Sí. dejan de ser bastante llamativas. Sí, pero no invitó a los más reaccionarios de todos, ¿no? Él se cuidó mucho de eso. Y yo también he seguido, digamos, a cada uno, el pedigrí de cada uno de Sí, los se ve. colaboradores, tanto de los nacionalistas como de los judíos que quieren participar. ¿Y qué escribieron los judíos? Como el mismo, hoy hablé de Sergio Leonardo, pero también de Bernardo Ezequiel Korenbrink, y Bernardo Cordon, ¿no es cierto?, que escribieron y que fueron invitados por César Tiempo. No escribieron absolutamente ningún tema judío, no escribieron ninguno de los aspectos que podían, digamos, nosotros llamarlo textos o escrituras que revelaran cierta, vamos a decir así, pertenencia o identidad étnico-cultural religiosa judía. Y en ese sentido me pareció también muy interesante cómo esta gente se cuidaba, cómo ellos querían mostrar que también eran argentinos para escribir temática argentina, y yo diría más aún, temática porteña. Temática porteña. Y en ese sentido me parece a mí que César Tiempo fue pluralista, pero no creo que haya sido un consecuente peronista que cayó en el nacionalismo ramplón de invitar a gente que escriba conforme a y eso lo dice ya él mismo, conforme a la estética peronista y al plan cultural. Acuérdense que había un plan quinquenal donde la cultura formaba parte de ese plan, ¿cierto? Yo incluí varias cartas de él y varios textos donde él mismo se ufana de no haber sido un consecuente como otros. Él nos da ejemplos de quiénes son los otros. Pero después que lo persiguen a él, cuando cae el peronismo, y lo persiguen también como judío, y no solamente lo persigue la gente de la Revolución Libertadora, también lo marginizan miembros de la comunidad judía argentina, es decir, que no le perdonan haber sido el escritor, el poeta del ciclo sabático, al mismo tiempo alguien que se ocupe de la revista cultural de la prensa expropiada por la CGT. Entonces, aquí entramos, Saúl, me parece a mí, en el núcleo contradictorio que a mí más me interesó, y debo confesarles, que escribí ese libro para poder abarcar eso. Al mismo tiempo, demistificar la supuesta peronización de César Tiempo. Yo creo que él no se peronizó. Pero al mismo tiempo, su profundo deseo de tener, de ser visto y de incorporarse a la poesía y a la cultura nacional argentina. Decime, ¿cómo definirías a alguien que se peronizó? ¿Qué es peronizarse? Ejercer, por ejemplo, funciones del plan quinquenal. Por ejemplo, Leopoldo Marechal era un peronista. Sin duda. Un peronista, un gran poeta, un gran escritor, pero un hombre que seguía un lineamiento y confianza, y le tenía confianza desde el punto de vista del partido, ¿cierto? César Tiempo era amigo de Leopoldo Marechal, Sí. pero no es Leopoldo Marechal. Entre otras cosas porque no es católico, como Leopoldo Marechal, pero además porque ideológicamente uno lee una diferenciación entre un poeta y otro poeta, entre un escritor y otro escritor. En algún momento, Leo, ¿en algún momento criticó de frente al peronismo? De frente yo no encontré ningún material. En cartas privadas a Luis Emilio Soto, por ejemplo, sí, ¿no? Con quien tiene muchísima correspondencia, por supuesto. Y también con Elías de Castelnuovo, con la gente, con la vieja guardia de Boedo. Con la gente de Boedo, sí. Con ellos sí. Y yo cito ahí frases enteras donde dice: a mí la señora nunca me obligó, la señora Eva Perón, ¿no? Sí, obviamente. No me obligó a escribir ni a decir cosas en las cuales yo no creo, y tampoco el general.
pero eso lo dice en cartas, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que además hay otro tema fundamental que nosotros tenemos que ver. Él no solamente se dedicó, cuando era secretario, cuando era director del suplemento cultural, a escribir o dirigir el suplemento, sino que estaba haciendo también cine. César Tiempo es un múltiplo, él mismo es un múltiplo. Un número múltiplo de teatro, de cine, de guiones para la radio, poesía, por supuesto, y también novelas. Él escribió 2 novelas sobre Carlos Gardel. Es decir, este hombre ha tenido una, digamos, desde el punto de vista temático, una cosa desbordada, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un desborde de él. Y en cada una de ellas se destacó. Pero además hay un tema que a mí me interesó muchísimo, más allá de las relaciones personales con algunos escritores. A mí me interesó mucho ver de qué manera César Tiempo transforma los diálogos y entrevistas como hombre que hace reportajes, ¿no es cierto?, en piezas literarias. Ujú. Son pocos los periodistas de diarios y de revistas que hacen entrevistas a gente que tienen esa capacidad que al mismo tiempo puedan transmitir lo que el entrevistado transmite, pero al mismo tiempo transformar lo que el entrevistado consigue de César Tiempo en un texto literario. Yo, por ejemplo, tengo marcado en el libro la entrevista que le hizo a Carlos a Mastronardi, al entrerriano Mastronardi. Carlos Mastronardi, sí. A Carlos Mastronardi. Él allá ensaya, a través de la poesía Luz de Provincia de Carlos Mastronardi, toda vamos a decir así, un diálogo poético o un art poético de César Tiempo, no de Mastronardi. Lo mismo pasa cuando analizamos textos que él escribe sobre Kessel, Joseph Kessel, nacido también en las colonias y se fue muy pequeño a Francia y transformó en un gran escritor francés. Lo mismo cuando hace una biografía y que hace un libro de ese otro gran poeta judío francés, Andrés Pell, ¿no es cierto? Que no era, él lo dio a conocer, como lo dio a conocer como intermediario cultural del cual hablábamos antes, ¿no es cierto?, a nada menos que nada, y a nadie más que Cancino hacen. Es decir, este es el César Tiempo que a mí me interesó y que yo creo que no existió algo semejante, por ejemplo, en otro icon de la literatura judía argentina, que es Gerchunov. Estaba Si yo tengo que esperando que se comparar a fije. Gerchunov con César Tiempo, yo me quedo con César Tiempo, vamos a decirlo así. No porque mi último libro, César Tiempo, escribí sobre también, como saben ustedes, 2 libros sobre Gerchunov, sino porque César Tiempo era un poeta. Y además de ser poeta, era un hombre que le gustaba meterse en líos sin contradicciones, algunas de las cuales he señalado, ¿cierto? En cambio, yo noto que en los textos de Gerchunov hay una especie de continuidad y de integridad, linealidad, ¿no es cierto?, que yo no lo noto a través de las rupturas y las grietas, ¿no es cierto?, de César Tiempo. Voy a dar un ejemplo para que me entiendan. César Tiempo se hizo famoso, como ustedes saben, con ese famoso libro que se llamó de poesía Sábado Domingo. Pero el Sábado Domingo que buscó, ¿no es cierto?, acercar lo goim con lo judío, el domingo cristiano con el sábado judío. En los años 20 y 30, antes que César Tiempo, el libro de César Tiempo, Sábado Domingo del 38, en el 24, en 1924, Alberto Gerchunov escribió
el cristianismo precristiano, donde quiere hacer un shidduch entre el mesianismo judío y el mesianismo cristiano. Va a decir, la tentación cristiana, queridos amigos y amigas, en la década del 20 y del 30 era un lugar común en Argentina. Y podemos decir que hay gente que se pasó totalmente al otro lado, que se convirtieron, ¿no es cierto? Ahora no vamos a hablar de los conversos. ¿Por qué Sí, no? Jacobo Fischmann, que fue uno de los judíos cristianos, ¿no es cierto?, hasta el último momento de su vida. Yo creo que él no es un cristiano, sino es un judío cristiano en su poesía. Que el mismo César Tiempo lo comprendió. Pero yo digo, no podemos, no podemos tematizar el tema de la tentación cristiana de César Tiempo con ese libro, con ese poemario, Sábado Domingo, si no entendemos de que gente como Gertrunov y otros, estoy hablando de Gertrunov porque es todo el escritor, ¿no es cierto?, paradigmático judío argentino, insiste con ese tema, insiste con esa atracción. Y me parece a mí que esto no es exactamente lo que buscó César Tiempo. Decime, Leo, ya sí. que tocaste ese tema, porque quería hablar de la relación con Gerchunov un poco después, pero ya que estamos, Sí. ¿te parece que ambos sentían que para poder ser realmente argentinos tenían que pasarse al otro lado con el cristianismo y por eso también estaba esa fascinación? No, Como yo que no soy creo que judío, sea. pero ¿sabés qué me tienta esa otra cosa? Sí, mira, yo buscaba, como te puedes imaginar, testimonios, textos del César Tiempo que hablaran sobre lo cristiano. Encontré muy poco, pero muy poco. Más aún, a diferencia de Gerchunov, encontré críticas muy serias al domingo Goy que sufrían los judíos a través de los prólogos que él escribió, nada menos que a las novelas y cuentos de José Rabinovich, aquel gran escritor yiddish que luego se tradujo a sí mismo y lo tradujeron a él, y donde hablaba sobre el domingo que sufrían cómo se escondían los domingos en las aldeas polacas los judíos para que no lo sean, no ser mal vistos. Y yo comparo, es un texto que lo incluí en el libro, dado de que César Tiempo, entre otros, hizo un prólogo a Rabinovich. Entonces, a mí me parece muy importante diferenciar, Saúl, entre la tentación cristiana de mucha gente, sobre todo gente ya nacida en Argentina, de la primera vamos a decir así, generación. Acordate a Alicia Steinberg en un cuento más magnífico que ella tiene, ¿no es cierto?, cómo iba a las iglesias acompañada por, creo que era la Sixte, o si no era la Sixte, era alguien que estaba muy cercana como empleada doméstica en la casa. Eso no vas a encontrarlo en Gertrunov, ni en Gertrunov, por supuesto, ni en César Tiempo. Y creo que esto es importante diferenciarlo y señalarlo, dado de que hay una cosa que me parece a mí que se generaliza o se dice, para ser argentino él tuvo que haber sido un hombre muy tentado por los religiosos cristianos. Era tentado por los religiosos judíos, no por los religiosos cristianos. Hay una cosa que me interesa recordar, ya que estamos hablando de la cosa cristiana. Él vivió, cuando era niño, se mudaron mucho sus padres. Vivió en la Drogué, vivieron también en zonas, en la avenida de Entre Ríos, ¿no es cierto?, donde él trabajó en la casa de su tío, los Porter, ¿no es cierto?, la famosa imprenta de los Porter, que ha sido otro de los espacios, o si queremos llamarlo así, de las peñas literarias donde él conoció gente muy importante.
porque allá se hacía nada menos que la revista Martín Fierro, pero también los libros de proa, y también los libros de Samuel Glusberg, Enrique Enrique Espinosa. Espinosa. Sí. Entonces, él cuenta en un momento determinado, cuando era chico y se mudaron, que el padre tuvo que, no entendí por qué razón, un año o un año y medio, lo puso en un colegio cristiano, en un lugar donde había monjas y sacerdotes. Esto nunca lo pone abiertamente escrito en sus autobiografías o sus textos. Eso sale en una entrevista que le hace, y eso también es muy interesante. Leonardo Castellani le manda a hacer una entrevista en una revista que él sacaba en los años 60, principios de los 60, que se llamaba Jauja. Y él, muy así, espontáneamente le sale ese tema, le sale la referencia. ¿Y que por qué lo mandaba? Porque quedaba muy cerca y no podían ir al colegio donde había ido antes. Bueno, eso le hubiera caído muy simpático a ese cura, ¿no es cierto? No es que le mira, sale porque sí. No, oye, no lo hace para ponerse simpático. Él le dice en un momento determinado, la entrevista no la hace mismo Leonardo Castellani, sino se lo hace el secretario de redacción, que no recuerdo el nombre, está en el libro. Él dice, seguramente esta incursión en un colegio de estas características, algo tiene que haber influido para escribir sábado o domingo. Eso lo dice de una manera muy, vamos a decir así, sutil y al mismo tiempo con mala leche, ¿no? Yo diría... Sutil nada, pura mala leche. Sí, el secretario y ahí quedó. Pero a mí bueno, pero sabían qué publicación iba a salir, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Claro. Bueno, esa contradicción yo la denuncio. La denuncio, cuando digo denunciar, es decir, pregunto, ¿será que no sabía o será que quería saber y no le importaba? Esa revista Jauja era en los años 63, 64 o 65, o un poco más, 66. Bueno, fíjate que esos años no son nada casuales, estamos sobre el golpe de Onganía. Sí, bueno, pero antes del golpe de Onganía, y eso es un tema que yo creo que nadie lo trabajó, modestia aparte, yo sí lo trabajé, porque me pareció que es un tema que no puede quedar. Él se fue a Europa por 4 años después de Frondizi. Se fue del año 62, 61 hasta el 64, vivió en Bruselas. Sí. No se fue en la época del peronismo ni tampoco en la época de la dictadura de Onganía. Ya está de vuelta. Y en esos años encontré cartas magníficas, sobre todo cartas que le escribe a Emilio Soto, donde él se siente un autodesterrado, un autoexilado. El concepto de exilio, que nosotros hemos trabajado mucho contigo, Saúl, él lo usa una sola vez para referirse a sí mismo, diciendo que yo en realidad soy no dice exilio, un autodesterrado. ¿Y dónde lo dice esto? Lo dice en una de sus capturas recomendadas. Capturas recomendadas es un libro que me pareció a mí fundamental, que no ha sido casi trabajado por nadie, este libro. Muy, como se dice, de una edición muy tenue. Modesta, digamos. Modesta, ¿cierto? Pero muy rica. En ese libro él cuenta, mientras entrevista a un montón de gente, gente tan distinta como Moravia, Andrés Pir, Sartre, Kessel, Ionesco, entre otros, ¿no? Pero también, como dije antes, Carlo Mastronardi, y Eichmann y Alberto Gesurov, por supuesto, que lo quería muchísimo. Él cuenta en una de esas entrevistas que él no quería volver a Argentina. No solo porque no tenía trabajo, y este es un tema fundamental en él,
la subsistencia, la lucha por la parnasá, por el sustento diario. Y trabajaba como corresponsal para un montón de revistas, revistas argentinas y también chilenas y uruguayas y de otros países, donde llevaba entrevistas que hacía como reporteador, ¿no es cierto?, en Europa, y no solamente en Bruselas, en Italia, en Francia. Era un hombre que conocía idiomas, hablaba idiomas, entendía idiomas, era un plurilingüista. Y en un momento determinado, él dice que él se sentía en el exilio y que quería, y no quería volver a Argentina. Los amigos como Soto y otra gente que estaban en Estados Unidos, ese profesor que vos me vas a acordar ahora, quién es el profesor socialista que había sido, que escribió mucho sobre literatura argentina, y estaba en una de las universidades en aquel entonces de Estados Unidos, ya me voy a acordar. Enrique Anderson Inberg. Exactamente. Anderson Inberg. El otro, digamos, con quien se escribía, ¿no? Él le confiesa de que no quiere volver y que no ve futuro para el país. Y es de aquí que en el momento que él, en el 64, me parece, se sentía muy deprimido, recibe la famosa carta del presidente de la Academia Porteña del Lunfardo para ofrecerle el cargo nada menos de vicepresidente. Y eso, por supuesto, lo llena. No digo que por eso volvió, No, pero eso le da lo acercó a la un espacio, claro. Sí. Y es un reconocimiento. Sí, un reconocimiento. Entonces, este es otro núcleo que a mí me parece fundamental. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se exilió? ¿Por qué no le ayudaron a conseguir trabajo? ¿Por qué? Estamos hablando de la época de la democracia argentina, estamos en la época de Ilía, es después de Frondizi. No estamos hablando de la dictadura, que como hemos también sacado algo en el libro que hicimos con Saúl sobre el fascismo en las letras argentinas. Él sufrió la última dictadura militar, cuando fue echado de una manera terrible como director del Teatro Cervantes, del Nacional Cervantes, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un núcleo de 4 años que están muy, pero muy, vamos a decir así, se desconoce lo que pasaron en esos años. Pero lo que sí me llamó la atención es que él retoma esa palabra autoexilado cuando hace una autobiografía no escrita, sino hablada en un disco, en el año 67. Y en vez de, y traduce, o se autotraduce, autoexilado como judío errante. Este libro se llama, el que yo escribí, Los arrabales de un judío errante, porque me impresionó muchísimo, primero, que un escritor, no como Gertrudis, que a los 30 años ya se mandó una autobiografía cuando estaba en París, ¿no es cierto?, mandado por el presidente Roque Sáenz Peña a la inauguración de una feria en Alemania. Este hombre no solo que no escribe una autobiografía, ¿no es cierto?, Atracción a Sangre, sino que hace un disco y lo cuenta. Y en ese cuento, en ese libro, habla como un judío desgarrado, como un judío que vive en el Galut. Yo creo que para mí ha sido un descubrimiento. Pero ojo, el Galut es estar fuera de Argentina. Bueno, pero él está en Argentina. Pero ¿el Galut cuál es? ¿Es estar en Bruselas? No, ya está en Argentina. Entonces, quiero decirte, Saúl, que él se autodefine como un judío galútico, en el sentido de que sigue creyendo que es un autodesterrado, pero no un autodesterrado porque vive en Bruselas o en Roma o en París, sino porque él se siente que en Argentina también está en el Galut.
Entonces, Esto ¿dónde de- no y está en y el esto- Galut este judío? ¿Cómo? ¿Dónde no va a estar en el Galut este judío? Bueno, no sé, pero yo creo que hay algo, un dato que quiero señalar acá y que quiero agradecer a la familia César Tiempo, sobre todo a la viuda de Martín Tiempo, que me mandó después que leyó el libro y que le gustó los aspectos que tienen que ver con Martín. Martín murió hace muy poco y alcanzó a leer parte del libro, y en un momento dado me mandó a decir, cosa que agradezco profundamente, que César Tiempo quiso tener formar parte del servicio exterior de la nación argentina y concretamente tener un cargo diplomático. Y ese cargo, me lo dijo que era, tener un cargo diplomático en Israel. Este dato yo lo supe después, lo digo ahora, y públicamente quiero agradecer a Ali Tiempo, la esposa, la viuda de Martín, porque confió en mí que yo lo desarrollara. Aquí está presente la querida amiga Luisa Kutoransky, a quien le transmití ese mensaje, y me dice Luisa, y después me gustaría que Luisa hable sobre esto, que a vos, Luisa, te pareció factible ese nombramiento porque tu padre era muy amigo de un dirigente peronista muy importante, que era el presidente de la OIA, ¿cierto? Y en ese sentido se está armando un rompecabezas. El rompecabezas es el vínculo no solamente que tiene César Tiempo con el judaísmo, y con con lo que él entendía por judaísmo como judaísmo cultural, ¿no es cierto? Una versión totalmente cultural del judaísmo, no religiosa ni tampoco nacionalista o étnica, sino cultural. Perdón, Leo, Pero, ¿podrías repetir la fecha de esa carta? ¿de qué carta está hablando? Del La carta, documento ese. no, esto no es un documento, es una carta personal que he recibido este año, hace unos 3 meses o 4 meses, desde Bruselas. Ahí vive la viuda Li Tiempo, esposa y viuda de Martín Tiempo, para decirme para transmitirme que le había gustado el libro que yo escribí, pero que hay cosas del libro sobre cuando yo me refiero a que él quería ser secretario agregado cultural en Bruselas, en la Embajada Argentina de Bruselas. Me dice, no quería ser agregado. El agregado cultural en la Embajada de Bruselas era el Martín, el hijo de César Tiempo, que fue diplomático y que fue luego embajador, ¿no es cierto? Sino que él quería ser embajador de Israel. Transmito lo que dice esta carta. Es una carta personal, pero que quiero compartirla con ustedes, dado que es otro de los temas, otro de los núcleos que a mí me atrajo desde hace tiempo, su vínculo con Israel. Y tiene un hermoso Mira, poema. ya que nos das esta joyita, me gustaría que precisemos un poco más. En algún momento en que él estaba en funciones culturales durante el peronismo, él indicó un deseo de ser parte de la carrera diplomática en Israel. ¿Se sabe algo Eso de fue eso? en la época de Frondizi. No, ya lo sé. Mi pregunta es si hubo antes alguna indicación. Yo no encontré ningún material, pero Luisa quiere decir Quiero- algo. Yo quiero decir que efectivamente es interesante recordar un hecho para mí terrible, que es que Perón lo nombró en un primer momento como el primer embajador en Israel, y eso Tiempo lo quería muchísimo, y Perón había accedido a eso. Pero el gobierno, el parlamento, ¿cómo se llama? Los senadores y todo eso, le negaron esa posibilidad porque no era argentino nativo. Claro. Y entonces, negociando con Perón, se pudo establecer que Martín tuviera un cargo en su lugar porque sí era argentino. Pero es terrible esa negativa, esa exclusión que hubo por la parte parlamentaria de
de tiempo como embajador en Israel. A lo cual sigue lo otro porque mi padre había estudiado y era muy amigo de Mangel, Claro, claro, Mangel, el padre de Alberto Mangel, ¿no? el padre de Alberto Mangel y papá estudiaban juntos y según el folclore personal de mi padre, iban todos los domingos a jugar cartas, dominó, lo que sea. Y entonces, cuando se produce el cambio del nombramiento de tiempo a Mangel, fue porque era efectivamente presidente de la OEA y era argentino. Eso, no sé si aclara un poco lo que vos estabas diciendo, que tenés absoluta razón, porque he conocido personalmente, soy amiga de la familia Tiempo. Y eso es tal cual como lo dijiste. Habría que ver un poco los documentos de ese nombramiento de Tiempo como embajador, de César, como embajador en Israel y el rechazo de la Cámara. Oye, yo ahí sí me salgo de estudioso cultural a historiador. Yo quise buscar documentos fehacientes de ese nombramiento. No encontré. En la Cancillería, no en la Cancillería, sino en la Biblioteca Nacional. El amigo común de Saúl y mío, Ignacio Clich, que ha trabajado muchísimo en los archivos de la Cancillería, me mandó o descubrió legajo de tiempo que corresponde no a la época del peronismo, Luisa, sino a la época de Frondizi. Según ese legajo, era la época de Frondizi donde se determinó que para el servicio exterior de la nación debían ser argentinos nativos y no naturalizados, como fue César Tiempo, ¿cierto? Y no encontró ningún rasgo, se lo comenté también a Ignacio, que pudiera validar la hipótesis de que él fue, que había una especie de prenombramiento, ¿cierto?, de César Tiempo como embajador en Israel. Como se dan cuenta, la idea de que César Tiempo pueda ser embajador en Israel hubiera cambiado muchísimo el panorama también para la comunidad judía, ¿cierto?, que le hizo el vacío y lo marginó después de la caída del peronismo. Pero además, yo creo que hay un tema que me parece importante, que es el hecho de que él tenía con lo que llamaba Eretz Israel y Medinat Israel, textos que escribió, ¿no es cierto?, y que escribió no por él sí mismo, por más que hay un famoso poema dedicado al nacimiento de Medinat Israel en el 48, que fue publicado en el libro de él, en la antología de los textos de César Tiempo, sino estuvo mediado por este otro gran personaje del cual él fue mediador, que fue Cancino Ansens. Cancino Ansens es otro de los temas que lo vinculan tanto a España, a Sefarat. Recordemos que César Tiempo fue el que publicó en el año 37 el texto famoso, ya casi canónico, de Cancino Ansens sobre los judíos en la literatura española. En el año 37, por su propia editorial, la editorial de la revista Columna. Sino que también le interesó las cosas que escribió, sugirió, metaforizaba Cancino Ansens sobre Israel. Y esto me pareció a mí una cosa también importante que me llevó a que en ese libro haya un capítulo entero dedicado al tema de Cancino Ansens y el deseo de César Tiempo de publicar un libro inédito, ¿no es cierto? Un libro inédito en el sentido de que nadie quería publicarlo por la temática, que era una temática, no diría sionista en el sentido ideológico de la palabra, pero hablaba del destierro de los judíos, hablaba del galut, nuevamente el tema del galut. Entonces, a mí me parece que
tema es un tema que está permanente, Galut, en la poética, pero también en el emprendimiento como intermediario cultural, que quería ayudar a sacar libros sobre esta temática, nada menos que de alguien como Cancino Anses, y no lo consiguió. Se sintió muy frustrado porque ninguna editorial a las cuales él llegaba, ni tampoco organizaciones judías. Hay una hermosa carta donde él se dedica le explica a Máximo Yagusky esa dificultad. Y Máximo Yagusky, en una de las cartas que le contesta, le dice, bueno, la gente está muy frívola, nadie le interesa estos temas, son temas que no tienen demasiada salida en el sentido de venta, ¿no es cierto? Bueno, esto me pareció a mí otro de los temas que a mí me llevaron a sondear cada vez más en César Tiempo, porque me parece una figura que en el campo cultural argentino y en el campo cultural judeo-argentino me parece fundamental e irrepetible, ¿no es cierto? Que tenga al mismo tiempo ese cruce, ese lenguaje transcultural, donde ustedes bien lo señalaste hoy, que hay 3 o 4 cruces, ¿no es cierto? Y un deseo profundo de ser argentino. Vamos y al a... mismo tiempo meterse en la cultura popular. Leo, acabo de ver que ya se nos fue una hora. Bueno. Y hay varios temas que quisiera que abordemos. Hay una troika fundacional, un trío fundacional que vos mencionaste, ¿no? Que es a quien consideramos, para seguir con la cuestión de Sábado Domingo, el patrono de la literatura judía latinoamericana, que es Gershunov, pero está también Eichelbaum y está también Tiempo, que vos lo reordenarías y dirías Tiempo a la cabeza, y entiendo por qué. Yo no sé si a la cabeza. No quise decir, no quiero hacer una jerarquía, quiero establecer en qué son tan distintos, en qué son distintos, me refiero tanto respecto de la Argentina como respecto de Israel. Está bien, pero Gershunov es el establishment, ¿ok? Sí, eso sí. Y no era marginado. Si querés hacer dos líneas paralelas, tenés al diario La Nación por un lado y el diario La Prensa por el otro. Y creo que como metáfora también funcionaría para indicar dos líneas ideológicas bastante claras. No, pero antes estaba también Claridad. Obvio. La elección de Claridad y de su propia revista que duró 7 años. Sí. Y esto es un tema fundamental. La revista, en los años de la Guerra Mundial y del nazismo, era la revista argentina que no ha sido estudiada. Los artículos que yo encontré por lo menos, y que están todos ahí en la biblioteca, ¿no? Sí. ¿Está cierto? Bueno, el antifascismo de Gershunov es cierto que escribió en las revistas y en los diarios del antifascismo liberal, Acción Argentina, ¿no es cierto? La Nación misma. Pero él escribía en la izquierda, desde la izquierda. Sí. No, simplemente lo mencionaba porque son dos opciones, es decir, sobre el antifascismo no hay duda de que ahí se hermanan, ¿no? Pero digamos, en cuanto a lo que es proceso de integración, ¿no? Por un lado tenés el camino que sigue Gershunov y por otro lado el camino popular que tiene César Tiempo. Pero quiero ir al teatro, y al teatro de Eichelbaum y al teatro del autor de Pan Criollo. ¿Y qué tipo de versiones de la Argentina están estableciendo estos dos? Frente a lo que era también todo el movimiento anterior de Florencio Sánchez, ¿no? Que también es un proceso de integración nacional y popular. Bueno, yo el capítulo que dedico a la obra de teatro famosa de Pan Criollo, lo relaciona a Pan Criollo y su alter ego poético y el Sábado Domingo. Y ojo que todavía no hablamos de Clara Better, ¿eh? No, pero de eso se habló muchísimo. Por eso no vamos a hablar de eso, pero no puede pasar una hora y media hablando de César Tiempo por supuesto. sin mencionarlo. Pero quiero decir lo siguiente. Al César Tiempo se le criticó mucho que el
famoso, la obra más famosa de él, que tuvo mucho éxito, ¿no es cierto? Fue premiada, ¿no es cierto?, como la mejor obra del año, donde estaba gente del nacionalismo de la década infame. Estamos en el 38, ¿no es cierto? Y uno de ellos creo que fue Ibarguren, el que estaba. Para decir, él logró ser reconocido, tanto en el primer libro de él como después, me parece a mí, por gente que estaba también en el establishment, como vos lo llamás, por el lado de Gerchunov. Gerchunov, sí. Entonces, pero él después cambia. Y cambia de tal manera de que, esta es mi hipótesis, digamos, mi conclusión, estética, él sale en contra de la estética del mestizaje. Él no quiere un mestizaje judío-argentino. Él quiere que lo judío aparezca. En el mestizaje, ustedes saben, hay una fusión. Desaparecen los elementos constitutivos del primer producto, que al meterse con el segundo sale un tercero que no tiene nada que ver con el primero. Así es. Y desde ese punto de vista, él es un tipo que tiene una concepción bastante liberal de lo que se acerca bastante a Gerchunov, Sí. de lo que debería ser el judaísmo. Él sigue hablando con las palabras hebreas que conoció porque estudió además. Él conoce a Sholem Aleichem. Mi tío Sholem Aleichem es un libro extraordinario. Él no tiene solamente la cultura hispanofílica que tuvo Gerchunov, ¿no es cierto?, desde la Jofaina maravillosa en adelante. Sí. Él viene de la cultura ashkenazí de Europa Oriental rusa, y él conoce también lo que es Vilna y lo que es Polonia. Yo te diría de que en ese sentido, Gerchunov, César Tiempo, asume un judaísmo y lo muestra para afuera y lo escribe, que no lo vi yo en otros escritores. De ya que no lo vi, por ejemplo, en un nativo, un gran escritor, pero nativo, no inmigrante, me refiero a Bernardo Berbisky. Pero tampoco vi en un inmigrante como es Enrique Espinosa. Sí, el Yiddishkeit, si querés llamarlo así, y la cultura judía que tenía César Tiempo no la tenía Samuel Gruber. Y no lo traducía en sus... No la tematizaba. Ni que hablar que no se puede comparar tampoco con un Bernardo Berbisky. Sí. Por más que eran amigos y conocidos. Sí, Bernardo Berbisky es un judío argentino en el sentido que nosotros denominamos a esta categoría de escritores, donde lo que le importaba era la identidad judía, el tema identitario. César Tiempo sabía bien quién era. A él no le interesaba la identidad judía porque él viene, como dice en la cita que tú muy bien señalaste, esa cita que viene desde los profetas y de su tío, es un sobrino del tío de Sholem Aleichem, como dice mi tío Sholem Aleichem y otros relatos, un libro fantástico que él escribió. Bueno, esto es lo que a mí me llevó y me lleva, ¿no es cierto?, a, vamos a decir así, ocuparme de este hombre. Y además la generosidad. Yo quiero recordar acá, ustedes todos saben que el gran poeta entrerriano, Juan L. Ortiz, empezó como un hombre del Partido Comunista. Y estaba bastante marginado en los años 36, 35. Y le escribe a César Tiempo para que le ayude a publicar sus primeros poemas. Escuchen eso. Eso sí hay cartas, y tengo material y lo cito. Cuando él era director del suplemento de La Vanguardia, antes todavía de Claridad. Y por supuesto lo consiguió, le publicó 2 o 3 textos de Juan L. Pero no solamente de Juan L. Él era un hombre que ayudó a gente que, cuando vivía en Francia, en Bruselas, le pedían recomendaciones de editoriales
francesas o italianas, porque estaba muy vinculado también con Italia, para publicar libros. ¿Y saben quién? Encontré una carta muy interesante del año 62, 63, después que Sábato publica en Argentina sobre héroes y tumbas, le escribe a él, ¿no es cierto?, para pedirle recomendación de editoriales de Francia y de Italia, a ver si lo pueden traducir al italiano y al francés. Este es el tiempo. Y de eso no se manda la parte, de eso no saca el provecho. Él sigue siendo un pobre hombre que trabaja todo el tiempo con su maquinita, con su pianito, como dice él, para poder subsistir. Bueno, a mí me parece que estos son temas que merecería un análisis, yo diría, comparativo, Saúl. Hay tres grandes escritores. Yo creo que los tres grandes escritores inmigrantes de esa época son, por supuesto, César Tiempo, Alberto Gerchunov y Samuel Gerchunov y Enrique Spinoza. Y vamos a ver que hay estos tres personajes. Tenemos que analizarlo en momentos determinados de la historia judía. Concretamente, ¿cuál fue la posición de ellos durante la Shoah? Y acá hay algo que a mí me impresionó muchísimo. Y acá hay Javerín y Javerot que han trabajado el tema de la Shoah en Argentina. Me llamó la atención de que casi no se cita un texto de él, escrito en 1946. A ver, quiero decirle exactamente para que no yo equivoque. A ver, que lo publicó el Ivo. Y el Ivo jamás lo volvió a reeditar, el Ivo de Buenos Aires. El texto se llama, en 1946, perdónenme que me demore, bueno, ya está, no sé, pero es sobre, ¿por qué no aparece eso? Mientras Leo busca, me integro a la conversación porque tenemos que empezar a vislumbrar el cierre. Saúl, te propongo que hagas la última pregunta si tenés y luego permitimos al público hacer alguna pregunta también. Tengo varias todavía, pero si querés, porque faltan pocos minutos, no estaría mal integrar al resto de la gente. Porque hay algo que sí quiero subrayar, Sí. Mientras Leo busca, Sí. y es que el hecho de que es historiador nos ha enriquecido enormemente en la manera en que escribió este libro. Porque a veces pone algo de paso y entra en lo que se llama aquí the rabbit hole, y empieza a investigar a esos autores que quizás no son centrales, y hechos que quizás no son centrales para César Tiempo, pero que permiten obtener información que de otro modo no tendríamos. Así que el hecho de que un historiador formado como tal esté leyendo a un autor como César Tiempo nos permite a nosotros entender una época de una manera mucho más rica de lo que quizá alguien que se dedica solamente a literatura hubiera hecho. Y creo que ese es uno de los grandes méritos de este libro. Entonces, antes de abrirle las pantallas a los demás, quería subrayar eso, junto con las felicitaciones por este enriquecimiento intelectual de Leo. Uno más. Yo quiero simplemente hacer un comentario a tu observación. Efectivamente, esto no es ni una biografía intelectual, en el sentido ni tampoco una historia cultural de la época, pero yo exprofeso, me bandeo. Hay capítulos que yo los llamo, que son una especie es una estructura transversal. A mí me interesa que a través de ese tiempo se pongan en diálogo otras voces y sobre todo con los nacionalistas. Obvio. Y esto me pareció que lo puede hacer alguien que conoce historia argentina. O conoce historia intelectual argentina. No es suficiente los textos literarios. De acuerdo.
Y lo Porque me hiciste. parece, sí, sí, eso digamos es profeso, es profeso. Sí, se nota. Se nota, ¿no? Y Sí, está muy bien logrado, Leo. sí. Muy bien hecho. Cintia, cuando quieras. Sí, bueno, cuando quiera el público puede optar simplemente por abrir su micrófono y preguntar. Si no optan, vamos a entrar al tema nacionalista otra vez. Yo voy a decir una pequeña anécdota para hablar de la gran generosidad de tiempo. No es para darme corte, pero uno de mis primeros textos, había un concurso literario universitario, andá a saber dónde, y me lo dieron. No solo me recibió en su casa, sino que los hizo publicar. Nunca, ya no me acuerdo cuáles eran esos textos, pero es como una marca de fábrica que tengo, haber ido a los 17 años a su casa de agronomía, y se lo agradezco hasta hoy, esa apertura que no sé si la hubiéramos hoy. Así que gracias, Leo, gracias, César Tiempo. Sí, la generosidad César Tiempo, me acuerdo que vos contaste esto, Luisa, y yo creo que es una que se hizo extensivo también a otra gente. Y perdónenme que me sale el entrerriano, no solamente de Juan L. y de Carlos Mastronardi. En Gualeguay había una gran escritora feminista y anarquista, a quien él ayudó muchísimo, que es Emma Barandegui, que ahora salió, por cierto, la obra completa que hizo la editorial de la Universidad de Entre Ríos, con la cual estoy en vinculación. Y bueno, así como a Barandegui él le ayudó a otra gente. Y además publicaba cosas, y él se tomaba la tarea a gente desconocida, entrerriana, poetas, que eran más o menos, no eran no de Gualeguay, no del nivel de Mastronardi ni de Barandegui. Le hacía una reseña bibliográfica, ¿cierto? Y eso habla de su, me parece a mí, de su generosidad y también el interés por el interior del país. A él lo invitaban mucho, no solamente a ciudades como Villaguay, sino también, sobre todo en la época en que él estaba en el IAPI, cuando hacía la tarea antifascista en Argentina, sino que lo hacía también como director de su propia revista, la revista que la sacaba a pulmón, la revista Columna, ¿no es cierto?, entre 1937 y 1942. Esto me parece a mí algo muy importante. Y el otro aspecto, que no hemos tocado para nada, hemos hablado de los nacionalistas, Saúl, pero no hablamos de que él era un gran polémico cuando en los años de la Segunda Guerra Mundial, antes, a partir del pacto Molotov-Ribbentrop. Tampoco tocamos, Leo, tampoco tocamos toda la relación con Hugo Wast. Bueno, es decir, obviamente 1 hora y media no basta. No basta. Pero quiero que terminemos este tema, porque me pareció importante, yo lo tengo anotado. César Tiempo discute, polemiza fuerte, porque además era un polemista que demostró su talento de polemista cuando le contestó a Hugo Wast, ¿no es cierto?, en el año 35, cuando era director de la Biblioteca Nacional, escribió una de las novelas que se instalaron como bestseller en el espacio público literario argentino, que es Del Cal y Oro. Es una de las novelas fundamentales, que tiene 4, 5, 6 reediciones en los próximos 10 o 15 años. Bueno, ahí sale el polemista con un fascista. Yo no diría un fascista en sentido italiano, un hombre que era básicamente un franquista, un hombre que tenía, me refiero, Hugo Wast, ¿no?
un integralista, un integrista cristiano. Pero también le salió a un comunista muy importante, que se llamó Emilio Troise. Nosotros estudiamos, y acá hay Javerot, que veo que está Graciela, Vendrori y otra gente amiga, la misma Florinda. Nosotros lo conocemos también a Emilio Troise como presidente del Comité contra el Racismo y el Antisemitismo, que surge en los años 36, 37, donde estaba gente de Frondizi a Borges, ¿no? Era, digamos, centro-izquierda, si queremos llamarlo así. Y este Emilio Troise era presidente de la AIAPE. La AIAPE era la institución de intelectuales, periodistas y escritores argentinos antifascistas. Este señor, cuando era presidente de ambos, lo quiere echar a César Tiempo porque le quiere defender y lo acusa de que se siente más judío que antifascista, a raíz de toda una discusión que hubo con las elecciones de Roberto Ortiz, presidente, para las elecciones del 37 al 38, donde finalmente va a surgir entre Roberto Ortiz. El PS estaba en contra porque él era un radical liberal, liberal conservador de la década infame. Y tanto César Tiempo como Eichelbaum, los dos estaban en la misma bando, lo apoyaban solamente porque él quería sacar salió otra cosa, además, quería permitir la entrada de algunos judíos. Entonces, como en ese momento lo que se libraba era, del punto de vista de la conciencia judía, la lucha por la entrada al puerto de Buenos Aires de inmigrantes judíos, no de inmigrantes, de refugiados judíos escapando del nazismo, entonces César Tiempo explicó que él tenía simpatía por algunas de las gestiones que estaba haciendo Ortiz, él, no otra gente de su gobierno, para poder entrar. Y este fue el motivo de la discusión, que llegó finalmente a una discusión que lo reproduzco, donde el tema de la identidad judía le molestaba en ese momento, nada menos que al presidente del Comité contra el Racismo y el Antisemitismo. Lo que muestra en otras cosas, si lo tengo que resumir en pocas palabras, que no era suficiente ser antifascista para poder apoyar a los judíos. No era garantía suficiente ser antifascista ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile, ni tampoco en México, por supuesto. Lázaro Cárdenas lo demostró, cuando y ni tampoco a hoy, los españoles y no a los judíos. Leo, tampoco hoy en los Estados Unidos, ya que vamos. Y creo que en otros países tampoco. ¿Alguna otra intervención? Bueno, vamos a redondear y a menos, Saúl, que quieras cerrar vos. No, cerrá nomás. Agradezco enormemente a Leonardo Senkman, a Saúl Sosnovsky y a este hermoso público por este muy interesante encuentro que pasará a la posteridad en el canal de YouTube del AXA a partir de mañana o pasado mañana. Hasta pronto, hasta el 30 de noviembre y muchas gracias. Gracias a vos. Enhorabuena, Leo.